Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos en Territorio en Disputa, segunda edición. Hoy vamos a hablar con Ricardo Auer, que es consultor en temas internacionales, analista internacional, escribe frecuentemente en el portal Infobae. Nos llamó mucho la atención uno de sus últimos artículos, donde consigna lo que está pasando con Estados Unidos como una suerte de realineamiento defensivo. Pero por supuesto vamos a hablar de eso, del conflicto del Oriente Medio con la guerra del 28 de febrero. En estos días ese conflicto ha recrudecido, se ha disparado el precio del petróleo. Por supuesto vamos a hablar de estos realineamientos y finalmente le vamos a preguntar cómo repercute todo esto en el Cono Sur y particularmente en la Argentina y cuáles son las posibilidades para que la Argentina aproveche esas contradicciones y encuentre una senda que por lo menos para nosotros es muy interesante o muy necesaria, que es la senda del desarrollo nacional. En un minuto con Ricardo Auer, ya venimos. Hola Ricardo, gracias por visitarnos en Territorio en Disputa. Es un nuevo emprendimiento, ahora que está de moda ser emprendedor, en este nuevo clima libertario. Es un nuevo emprendimiento de la revista ¿Y ahora qué?, que está básicamente concentrado en los temas geopolíticos, geoestratégicos, de análisis. Nos da la impresión, y creo que somos muchos, y me parece que vos seguramente lo vas a compartir a esto, que la geopolítica se ha convertido en la gran herramienta política moderna y hoy ya no se puede hacer análisis político sin comprender bien qué está pasando en el realineamiento mundial, ¿no? O sea, pasaron muchas cosas, pero a el humilde entender de este servidor, desde la irrupción de una nueva potencia mundial llamada China, eso provocó una serie de alteraciones en el mapa mundial que está provocando reacomodamientos. Por eso decimos que los territorios están en disputa. Y entonces vamos a entrar derecho, viejo nomás, a lo que fue, creo, una de tus últimas columnas en el portal Infobae, que la leí con mucha atención, y donde vos planteás de alguna manera que Estados Unidos está haciendo un reordenamiento estratégico defensivo. Me gustaría que por ahí lo puedas primero te digo desarrollar. Como no, un gusto estar aquí nuevamente. Gracias. Desde ya. Yo creo que la geopolítica nunca se fue de las realidades de las naciones. Todas las naciones potencias, digamos, las grandes, siempre han jugado a la geopolítica. Lo que pasa es que no estaba en el primer plano de la audiencia, del público, pero todos estaban siguiendo con claridad. Y el hecho de que China haya irrumpido, digamos, en el escenario con una fuerza que sorprendió al gran público, hace que el interés por la geopolítica, para explicar los hechos, digamos, cómo ocurrió esto y nosotros no estábamos enterados, tome un auge, digamos, ya desmedido a veces, porque no todo depende de los análisis geopolíticos. Dentro del concepto, digamos, de lo que son los conflictos entre las potencias, hay algunas doctrinas que han elaborado China y Estados Unidos, que yo siempre refiero a eso para poder entender un poco, que es lo que los chinos llaman la guerra irrestricta o guerra en todo hasta el límite, y lo que los americanos llaman la guerra híbrida. ¿Esto qué significa? Significa que los conflictos armados no es lo más importante en los conflictos entre las grandes potencias, sino que los conflictos ocurren en todos los planos de la actividad humana. La economía, la finanza, la tecnología y también en lo social, en lo cultural. De hecho, se dice que los conflictos actuales son conflictos civilizatorios, una civilización conflictuada con la otra y no se ponen de acuerdo. Y dentro de ello está la guerra cognitiva, que es el hecho central por el cual se canalizan hoy los conflictos que no son militares propiamente dicho. Dentro de eso, obviamente, al encontrarse Estados Unidos, luego de haber alcanzado su hegemonía después de la caída de la Unión Soviética, ¿qué permitió eso? Que la parte económica financiera de los Estados Unidos se abriera al mundo y tratara de invertir en los lugares que todavía estaban abiertos para desarrollar el capitalismo. Eso fue China. China tenía un proyecto
nacional propio y lo desarrollé en extenso, mientras Estados Unidos se dormía sobre los laureles y recién en la última década o 15 años atrás se da cuenta de que su proyecto, que era expandirse al mundo y utilizar los servicios, entre ellos los financieros, para poder seguir dominando al resto de las naciones, había fracasado. Entonces retoma esa parte, digamos, industrialista que se expresa un poquito más en Trump, en el primer gobierno de Trump. Y ahí empieza una nueva etapa de desarrollo donde claramente hoy Estados Unidos está en un retroceso estratégico. A eso voy a llegar al punto del cual... que vos planteás la cuestión defensiva, digamos, el reordenamiento defensivo. El reordenamiento del mundo se basa en la realidad, en el realismo, digamos. Estados Unidos recién ahora toma conciencia práctica de que ya el efecto de la guerra híbrida no le sirve, porque hay potencias, no solo China, sino yo hablo mucho de las potencias intermedias, que han desarrollado sus capacidades a lo largo de estas décadas últimas, y hoy no pueden ser ignoradas. De hecho, en esta guerra que está ocurriendo con Irán, las potencias intermedias juegan un papel fundamental, que son Turquía, la India, Pakistán, algunas a favor de Estados Unidos, otras en contra, digamos, pero sin ellas hoy no hay una solución. ¿Por qué hay desorden en el mundo? Digo, porque no hay ninguna potencia que ponga orden. Simplemente por eso hay un gran desorden. Ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia menos pueden poner orden. Entonces, lo que observamos como hecho llamado geopolítico es un desorden mundial. Por eso todo está en disputa, ¿no? O pareciera que está en disputa. Está en disputa, está en disputa. Bueno, sí, muy sí, acertado, muy acertado el nombre, ¿eh? Perdón que me... No, sí. Pero bueno, volviendo al punto, vos en esta explicación haces una serie de referencias que yo creo que valdría la pena contextualizar y darle un sentido histórico para que sean todavía más comprensibles, porque precisamente en esta situación caótica que vos describís, a veces es muy difícil poner blanco sobre negro o negro sobre blanco, ¿no? Y tampoco, como pasa en los acontecimientos políticos, 2 más 2 no es 4, y hay contradicciones, donde incluso determinados actores en un determinado momento juegan de una manera, después juegan de otra, ¿no? Pero sí valdría la pena que demos este contexto, creo yo. La China de Mao, sumida en su histórico libro rojo, en su famosa cruzada cultural. La banda de los 4 también hay que nombrar. Bueno, eso es después. Antes estaba mostrando una insuficiencia muy seria para alcanzar sus objetivos de desarrollo. Hace poco vi un documental muy interesante, un dato que yo no lo recordaba, por lo menos no lo tenía. Esa campaña de Mao incluía que vos, por ejemplo, si tenías, qué sé yo, alambres o alfileres o agujas en tu casa, los pongas a fundir para levantar la producción de acero. Fue un auténtico desastre. Un poco como le pasó a los cubanos en esas campañas azucareras de finales de la década del 60, cuando creían que con el azúcar iban a poder desarrollar su economía. Entonces, ese era el contexto de comienzo de los 70, sumado a un conflicto larvado que estaba sosteniendo China con la Unión Soviética, no de Stalin, porque Stalin sí era un aliado de Mao, sino con Khrushchev. Entonces, incluso hay un acontecimiento militar, porque ellos tienen una frontera común, China y la Unión Soviética, o lo que era la Unión Soviética y Rusia, que fue una escaramuza menor, pero que nos da el contexto de lo que estamos hablando. En ese escenario se da el famoso viaje de la Coca-Cola, que es Kissinger, la administración Nixon, con Kissinger de canciller, donde se le provee a China las condiciones de este desarrollo que hoy le está generando esta complicación a Estados Unidos. Porque hay que decir que una de las palancas de ese acuerdo fue la formación de miles y miles de chinos en las universidades de los Estados Unidos. Es decir, hay miles de ingenieros chinos formados en universidades de Estados Unidos. Por eso digo esta dinámica, ¿no? Y esto que planteas vos del tema defensivo hoy, o de este reordenamiento defensivo, tiene un capítulo particular en América Latina. Y paso a formular y te lo pregunto.
Da la impresión, por lo menos es mi interpretación, que no podemos comprender el 28 de febrero, que es el día del inicio de hostilidades de Estados Unidos e Israel contra Irán, sin el 3 de enero, que es el día que Estados Unidos se apodera del control estratégico de Venezuela. Porque en mi lectura hay una idea de apropiarse de esos recursos estratégicos fundamentales para después poder ir por un segundo o un primer abastecedor de energía de China, que es Irán, y así tratar de colapsarle las fuentes del desarrollo chino. Ese plan no sale como ellos creo tenían estipulado, eso por lo menos lo cuenta con mucho detalle el New York Times en una visita que hace Netanyahu a Estados Unidos al presidente Trump, donde el 7 de febrero un poco más o menos le dice que el asunto está cocinado y es muy fácil de resolver y va a haber una revuelta popular que voltea a los ayatolás y que va a ser fácil apropiarse del control de Irán. Como eso no sale bien, me da la impresión que el repliegue sobre Latinoamérica es más fuerte todavía hoy. Bueno, después te voy a comentar un poco más sobre China porque me quedó en el tintero. Dale. Primero te voy a Esto es interminable, la cantidad de flecos que se hablen. Pero acordate que tenemos 27 minutos que le vamos a pedir después a nuestros amigos directores que nos vayan marcando el tiempo porque nos vamos, ¿viste? Pero vamos al tema actual. Sobre el tema Venezuela. Venezuela estaba preparada desde hace mucho tiempo para ejecutar la maniobra de retener una capacidad de producción de petróleo importante que juegue en el mercado mundial. ¿Por qué? Porque mucho del petróleo que se estaba exportando desde Medio Oriente, y no solo Irán, sino también Arabia Saudita, se estaba haciendo en moneda no dólar. Y eso para Estados Unidos era un problema a largo plazo. Estaba rompiendo los petrodólares. Los petrodólares, que es la fuente de poder de Estados Unidos. Muy importante. Es dentro de la guerra asimétrica es un tema importante. Y obviamente los intereses de Estados Unidos son tratar de controlar, de que el problema nuclear no se expanda demasiado, porque ya tiene acuerdos con los rusos, con los chinos, todo, que está estabilizado ese tema. Entonces el problema de la bomba atómica o el problema nuclear iraní, que estaba relativamente controlado, pero los iraníes no cumplían estrictamente lo acordado. Como no lo cumple nadie, ¿no? También digámoslo. Así es. Por eso. Porque si no le cargamos la cuenta a los iraníes y... Claro, para remontarlo a esto, el acuerdo de no proliferación nuclear que firma Irán es en la época de Shah. Claro. Y por otro lado, desde que llegaron el régimen... De Reza Pahlavi, ¿no? De Reza Pahlavi, sí. Desde que están los ayatolás en el gobierno, el estrecho de Hormuz siempre estuvo abierto, excepto un pequeño periodo en la guerra Irak-Irán. O sea que el problema de Estados Unidos... Ahora, el problema de Israel es otro, con Irán, porque ahí sí hay conflictos extremos, digamos, de uno y del otro lado. Ahí hay que parecieran ser existenciales, ¿no? Existenciales, sí. Y por otro lado está el problema del poder hegemónico en Medio Oriente. Porque Estados Unidos ya no controla, después de su fracaso en la guerra de Irak, de Afganistán y todo lo demás, no controla. Entonces, ¿quién es el poder hegemónico que Estados Unidos le dio todo el soporte? Israel. Ahora bien, sus aliados de Estados Unidos también son Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. Esa gente específicamente Arabia Saudita había llegado a ciertos acuerdos con Irán de la mano de los chinos. Habían hecho unas reuniones donde habían puesto más o menos de acuerdo en algunos temas. Entonces, lo que también se está discutiendo en el tema de Medio Oriente, Irán, es quién sigue predominando en el poder de control de la situación de Medio Oriente. Y los árabes sauditas y el resto de los árabes no quiere que sea solo Israel, quiere que sea más repartido el juego. Y por lo tanto, esa es la idea de los chinos que generó esta reunión entre Irán y Arabia Saudita. Entonces acá Estados Unidos estaba preparando una maniobra, digamos, de siempre tratar de complicarle la vida a los chinos, eso va a seguir siendo por muchas décadas y viceversa. Y entonces ahí es donde se desarrolla el plan de primero controlemos el petróleo de Venezuela y después ejecutemos la maniobra incentivada
in extremo por Israel, eso, el lobby existe. Eso, con todos los gobiernos de Estados Unidos. Una pregunta incómoda. Sí. Porque bueno, a veces... es bueno. Sí. Hay una lectura, hay un libro particularmente de incluso autores israelíes sobre la materia, que esbozan la idea que es tan potente el lobby israelí, judío israelí en Estados Unidos, que muchas veces sobrepasa los propios intereses del Departamento de Estado. Yo creo que el lobby no hay que denominarlo israelí ni judío, hay que denominarlo sionista. Esa es una diferencia, yo hago específicamente. Sí. Está muy bien acotado. Específicamente. Está muy bien acotado. Y el sionista en tanto nacionalista. Nacionalista israelí, que no todo, vos sabés bien, en Israel están las opiniones divididas. El partido de izquierda, los partidos, el socialismo, Simón Pérez y todo lo demás estaban en contra. Esas ideas. Así que eso tengo claro, esas pequeñas divisiones internas. Sí. Además que, bueno, Netanyahu está ahora asociado a la más extrema derecha todavía. Al partido religioso, sí. Bien, entonces, ahí hay una asociación que guarda relación con lo que te dije al inicio, el poder financiero de los Estados Unidos que se expande en el mundo y entra a generar lo que Fukuyama decía, bueno, el fin de la historia. Pero el fin de la historia era el poder financiero dominando el mundo. Claro. Y el poder financiero está concentrado en 2 o 3 empresas donde el poder sionista tiene mucha influencia. Entonces yo asocio el lobby político sionista con la presión que puede ejercer el poder financiero. Y ahí hay un jueguito que nunca se va a expresar claramente, pero que existe, en el sentido de que, bueno, defienden sus intereses, defienden sus negocios, y que eso también está asociado con una tercer hecho claro para todo el mundo, que son las empresas tecnológicas, las plataformas. Bueno, ahí quiero llegar. Y ahí es donde viene todo ese conjunto de presiones en las cuales los gobiernos norteamericanos siempre están condicionados. Vos fíjate que a diferencia que entre política y presiones externas para un gobierno, los chinos, ¿de qué dependen? De las decisiones del Partido Comunista Chino. Los rusos dependen del grupo de Putin, más la Iglesia Ortodoxa rusa, más algunos grupos económicos y militares de Rusia. En cambio, en Estados Unidos vos tenés que cualquier gobierno, y eso no es defender a Trump ni a ningún, es una fotografía de la realidad, vos tenés primero un sistema bipartidista, o sea, ahí hay que debatir, les guste o no les guste. Tenés la influencia del poder financiero muy fuerte. Wall Street, ¿no? Por ponerle un rótulo. Sí, BlackRock, diría yo más específicamente. Bueno, está bien. Es una de las expresiones. Es el core business de Wall Street. Después tenés las empresas tecnológicas, que hay una interacción. Lo que yo y muchos llamamos los tecnofeudales, digamos. Los tecnofeudales, yo le pongo el mismo nombre. Después tenés la industria farmacéutica, tenés la industria del carbono. La industria del complejo militar industrial. Sí, pero esa es la resultante de estas cosas. Espera. Después tenés las empresas industriales, bueno, que responden al complejo, sí, está bien. Pero digamos, hay Ford. No, pero bueno, mueven, ¿eh? Es decir, cuando te meten un tipo como Dick Cheney. Sí, en esa época era más fuerte. No, pero ahora cambió, ahora es más influyente, a mi criterio, es mucho más influyente las empresas tecnológicas. Sí, pero sin duda, a eso quería ir, porque la formulación es esta. Vos hablabas del tema, comillas si querés, eso lo digo yo, del expansionismo norteamericano en función de determinadas fuerzas que lo representan. Sí. En la década del 70 hubo un fenómeno muy interesante que se consolida a partir de la crisis del 73, la crisis del petróleo, porque ahí nacen con fuerza los petrodólares, es decir, se produce un excedente de dólares por la disparada del precio del petróleo en estos países del Oriente, que si vos te fijas bien son capturados por Wall Street, regresan al norte de América, pero después bajan en forma de deuda externa a los países nuestros, a Latinoamérica. Sí, en el caso de los países débiles como los nuestros, bueno, sí. Pero también invierten en otros lugares del mundo. No digo que no, digo que fueron los mecanismos de dominación imperial para consolidar posiciones.
creo que eso está mutando hoy en estos nuevos instrumentos en cabeza de los tecnofeudales. Es decir, Palantir, por ejemplo, concretamente. Claro, pero ahora, digamos, ya entramos en la guerra cognitiva que claro. aplican estos muchachos. Hoy ya no necesitan dominar, digamos, vía el garrote, nos remontamos a viejas épocas, las invasiones militares, los golpes militares, que fueron todos los mecanismos que se usaron para dominar habitualmente. Y ahora está en la cosa de captar la mente de la gente y dominarla mentalmente sin que ellos se den cuenta que es... Salvo el episodio del 28 de febrero, ¿no? Que es militar. Pero ahí, bien dicho eso, ahí había una urgencia, por eso aplicaron eso. Claro. Había una urgencia que era el plan de Medio La Oriente. etapa, de Medio Oriente. Claro, posterior a si no Venezuela. se podía hacer Medio Oriente si eso no se hacía antes. Por eso la urgencia, ahí había una urgencia. Entonces había que aplicar métodos modernos de control, dominación. de dominación, sí, no, métodos modernos militares, Claro, porque son claro. muchas cosas que sabemos de eso. Y ahí quiero aprovechar y preguntarte esto. Lo hablaba el otro día en la entrevista anterior. Fíjate qué paradoja, ¿no? En todo caso, por ahí tenés otra mirada, pero esta disparidad basada en el conocimiento, en la ciencia, en la inversión, en la tecnología, que está en cabeza de estos tecnofeudales, finalmente termina derramando y vuelve a estas guerras, a estas confrontaciones más asimétricas, que las terminan de alguna manera emparejando. Porque, por supuesto, vimos en esta crisis del Oriente Medio la fuerza de la geografía, ¿no? Creo que lo decía Robert Kagan, que hoy la geografía pasó a ser otra vez un elemento determinante. Digo, sin Hormuz probablemente Irán no hubiera... Bueno, Irán no tenía pero eso. aún así hay sospechas muy serias que con la ayuda tecnológica de China, no precisamente en el momento, sino acumulada durante años, y probablemente de Rusia, bueno, tenía un seguimiento satelital Irán, y tiene, muy preciso. Si los golpes de Irán también son quirúrgicos las bases norteamericanas en el Oriente, por ejemplo. Sin ir más lejos en estos días, fue contra una que había, creo que en Kuwait fue, o la base que atacó estos días. Bueno, la de Qatar. La de Qatar, perdón. La más grande. Exactamente. Entonces, pareciera ser que al final también se escurre la tecnología y termina igualando. Bueno, pero la tecnología esa no es la de Irán, es la que tiene China y Rusia. Y tanto el desarrollo de los drones, que también hay que hablar de Rusia y Ucrania, entonces. Claro, absolutamente, no hay que hablar. Porque la resistencia, digamos, que tienen los países chicos se adapta a las realidades. Entonces, en vez de gastar en Patriot, que valen 2 o 3 millones de dólares, usan drones que valen 30.000. 30.000 dólares. Bueno, eso, pero mirá, los rusos son muy activos en este tema. Así que yo creo que... Y ahora están siendo golpeados duramente por los drones. Los rusos. Sí. Está provocando un problema de abastecimiento de energía, de petróleo. Rusia es invencible. Eso lo dice su historia. Lo dice la historia, digamos, después de Napoleón y Adolfo Hitler. O sea, Irán también ahora no puede ser ocupado militarmente. Eso quedó demostrado, se hablaba, pero no puede. No se puede hacer. Entonces, si vos, militarmente, si vos podés destruir un país, pero si no lo ocupás finalmente, mediante tropas, con la presencia humana, el país se puede aislar y reconstruir a lo largo de lo que fuera. Claro. Entonces hay cosas que son reglas estándares de la vida. Mirá, yo trabajé 5 años en China, así que conozco sus mentalidades para volver al punto. De Mao se dicen muchas cosas en China, pero es el creador, digamos, de la unidad nacional. Y hizo macanas tras macanas después y todo. Pero siempre aparece ese elemento, Pero es muy respetado. Pero siempre aparece el elemento de la unidad nacional, el elemento nacional. Y sí, esa es la clave. Pero es que aparece, por ejemplo, en Irán. Y en Irán es muy fuerte. ¿Por qué finalmente? Por supuesto es el estrecho de Hormuz, por supuesto es este derrame tecnológico que acabamos de describir, que de alguna manera lo iguala, pero en esencia lo que lo termina, comillas, preservando, veremos, está en disputa, ahora estos días el conflicto volvió a levantar temperatura, veremos. Hasta las elecciones. Hasta las elecciones probablemente, como bien decís. Pero digo, ¿qué lo termina preservando? Su condición nacional.
Y la condición nacional, en el caso de China, de Rusia, etcétera, está dado por la historia, digamos. En nuestro Pero caso en es más Irán difícil. también. En Irán, por supuesto, ¿no? Es No. el Imperio Persa. El Imperio Persa, pero son muy orgullosos todos ellos. Sí, Entonces, eso finalmente los preserva. Así Porque es. lo que se puso en juego en esos días, primeros días, era su existencia. Es decir, yo creo que hay finalmente una reacción por existir. Ese que hay oposiciones en todos esos países, Durísimas. Dura en Rusia, en Sí, China también, sí, aunque no sí, se sepa, claro. hay. El otro día, te comento, lo leí en varios artículos de prensa internacional, cuando parecía que el conflicto se distendía, volvemos a insistir, en estos días el conflicto levantó temperatura, se volvió a disparar el precio del petróleo, Sí. aparecieron una serie de informaciones donde la población civil iraní comenzaba otra vez a movilizarse. Porque hay un punto de insatisfacción. Sí, absoluto. Evidente. Sí, Ahora, absoluto. algo operó en la dirección de primero preservar la unidad, cuando fue agredido. Así es, así Y es. después, sí. bueno, veremos Sí, sí, cómo el conflicto internamente Así es. insiste. Pero vayamos, si querés, ahora A ver. bajar un poquito a nuestro A territorio, ver. a la Argentina, y ver cómo todo esto empieza a repercutir en nosotros, ¿no? Es evidente que, como decíamos, Estados Unidos ha encontrado aquí en el sur del continente, en la Argentina, un aliado que hoy podríamos decir es estratégico, ¿no? Es decir, el paso de Magallanes, Claro. es decir, donde la geografía una vez más empieza a ocupar un capítulo central. Estrechos, pasos, canales. El repliegue de los Estados Unidos, digamos, sobre América, el resto de toda América y particularmente Sudamérica, trata de preservar, digamos, los lugares más estratégicos, que son el pasaje de Drake entre los océanos, como es Panamá también, en el mismo caso, el canal de Panamá, o en el norte, en el Ártico, también, sí, donde hay una gran disputa sobre ese tema, de ahí sale Groenlandia el tema. Y después el resto de las cosas no es tanto el interés de los Estados Unidos, sino el interés de las empresas tecnológicas, las tecnofeudales. Claro. Las tecnofeudales son las que quieren. Vos sabés que en eso discrepo con mucha gente. Yo creo que la relación de Milei con Trump es circunstancial y no es tan importante, sino que las relaciones del grupo mileísta con las tecnofeudales es la clave de entender qué está haciendo, porque él recibe todo el asesoramiento del manejo político, del manejo electoral de esa gente, de ese tipo de empresa. De hecho, por eso está este hombre de Palantir en Buenos Aires. Bueno, o viniendo a la Argentina. ¿Por dónde lo ves vos su interés de negocios concretos? Mirá, porque me lo preguntaba el otro día un periodista del diario La Vanguardia de Barcelona. El tema más central es lograr un país que digamos, tenga las condiciones para instalarse con algunas bases de datos y todo lo demás, que él pueda hacer un experimento, un laboratorio, en controlar con su tecnología el Estado Nacional, sacarle la capacidad de razonamiento al Estado y que él provea todos los elementos para conducir un gobierno y que además pague pocos impuestos. Porque bueno, son las tres cositas. Lo intentó en Honduras, ¿no? En Roatán, en la isla de Roatán, no le salió, creo. Pero Argentina tiene otra dimensión. Por supuesto, mucho más interesante. No, mucho más interesante. Nos van pidiendo aquí que cerremos, bueno, y te pido una reflexión final que es la siguiente, dentro de las posibilidades de acotar que tengas. Todo este territorio en disputa, todas estas contradicciones, finalmente, ¿no serían una gran oportunidad para la Argentina? Y paso a explicarlo lo más rápido posible. Recuerdo, por ejemplo, el hecho de la España de Franco, derrotada en la Segunda Guerra, digo condenada porque su guerra civil la gana por apoyo de Hitler y Mussolini, entonces embargada por las potencias ganadoras, no reconocida y ni siquiera puede integrar el Club de Naciones Unidas. Le costó un tiempo largo volver. Sin embargo, las oportunidades de la Guerra Fría y la necesidad de Estados Unidos de tener bases en Europa porque la Guerra Fría iba calentando motores, le permitieron a España negociar un plan de estabilización y desarrollo en cabeza del Opus Dei de Laureano López Rodó, que era su ministro de Economía, y hacer el desarrollismo español del SEAT 600, del Fiat 600, del pisito a plazo, pero que siguiendo ese caminito terminan convirtiendo a España en un país industrializado interesante, importante. Se aprovecha de una contradicción. Podríamos encontrar en la historia
Lo nombramos antes a China también, aprovechando esa contradicción con la Unión Soviética. Sí. ¿Podemos aprovechar esa contradicción en la Argentina? Por supuesto, sí, yo estoy convencido de que hay muchas oportunidades. El problema es que son los obstáculos para llegar a eso. Primero hay que tener una idea y un plan para Argentina, un proyecto nacional, digamos. Si no que no se ve. Segundo, tenés que vencer el problema de la polarización que se instaló desde afuera, ayudado por la historia argentina, y entonces si no tenés una masa, yo no digo 100%, pero que tenga un 65% de aprobación de la población, un proyecto, una industrialización, una cosa así, entonces si esos dos obstáculos, que son los principales, se lograría vencer o avanzar, digamos, en un camino hacia esa solución, la Argentina tiene las condiciones adoptando una política exterior que tenga las siguientes características. Primero, no tiene que ser enemiga ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia, ni de la Unión Europea, obvio. Segundo, tiene que tratar de entender los intereses que tiene cada una de las potencias con respecto a nuestro territorio y negociar con ella. A partir de tener un plan, una idea de nación. Entonces ahí se puede llegar a compromisos donde vos tenés algunas cosas que sería razonable por ahí aceptar los criterios de Estados Unidos, y en otro lado decirle, bueno, a los chinos, está bien, yo te importo todo, pero poneme algunas fábricas acá. Perfecto. Sí. Y así sucesivamente, en una idea de un plan coherente, tratar de ir aumentando el valor agregado en la Argentina y aumentar el nivel, aprovechando el fútbol, aumentar el nivel de nacionalismo argentino, que es muy bueno, pero aplicado al fútbol y no al resto de las cosas, porque si no, son las cosas que le interesa a la calidad de vida de la gente. O sea, la gente está un poco sustraída por esa guerra cognitiva y se entretiene en muchas cosas y no ve qué es lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es la desaparición de la Argentina, porque cuando te captan el poder de entender lo que vos estás haciendo y a dónde vas yendo, perdiste, ahí perdiste. Por lo menos vos podés privatizar todo, no hay problema, pero si vos tenés el poder de que si esa privatización no funciona, la recuperás y la reordenás hacia otras cosas. Acá hay un debate por el Estado. O es privado o es estatal, ¿no? Esto es una discusión absurda, digamos. El problema es tener la capacidad y el poder de marcar el rumbo estratégico. Además hay que ser flexible. Gracias, Ricardo. Ricardo Auer con nosotros. Pasó por Territorio en Disputa. Bueno, seguimos, les contamos, este programa se grabó antes del partido, un ratito antes del partido con Inglaterra, y por supuesto deseamos profundamente que Argentina gane y pasemos a la final del mundo. Chau, nos vemos la semana que viene. Adiós, un gusto.